buen día. Qué bueno que están con nosotros iniciando esta semana que parece que va a ser muy interesante en todos los aspectos. En esta ocasión tenemos a Juan Manuel Macedo Negrete en otra edición de Temas de Café en la Noticia con su amigo Juan Manuel Belmonte. Como les he platicado, esto no sería posible sin la participación de nuestro director, el contador Rafael Barriga Vallejo. Y en los controles, el amigo Edgar Soto y la participación muy importante de Lino Boschi como jefe de información. Bien, gracias por estar con nosotros en nuestro estudio. Preséntate ante nuestros amigos, aunque bueno, conocemos que eres una persona que tiene muchos amigos y muchos conocidos, pero habrá gente que no te conoce. Gracias, Juan Manuel, tocayo, amigos, a Rafa y a todo su equipo de producción. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan en este espacio de Temas de Café. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Macedo Negrete. Actualmente soy dirigente del partido Redes Sociales Progresistas aquí en el estado de Michoacán, pero sigo activo de todas formas en mi trabajo, que es en la Secretaría de Educación, como dirigente sindical de la CEPA y en la delegación de 3-6. Serían mis dos representaciones que tengo actualmente, pero bueno, pues también gracias por la amistad que tengo con mucha gente y que nos da la oportunidad de saludarlos día con día. Amigos, con Juan Manuel Macedo, que es sindicalista, es dirigente, sabe de política y sabe de magisterio, podemos hablar de muchísimas cosas. Por supuesto. Pero en esta ocasión te invitamos para que nos platiques sobre redes sociales. Bueno, es un partido emergente en esta primera edición que vamos a participar en el 2021. Redes Sociales Progresistas obtuvo su registro apenas en octubre pasado, ya que en la primera instancia nos lo negaron de algunas inconsistencias que fueron solventadas. Es un partido que se ubica en el centro izquierda y que definitivamente nos da una apertura de inclusión, que defiende sobre todo a la mujer, donde nosotros creemos que estamos en los tiempos en que tenemos que poner mucha atención con el clima, con la cuestión progresista y sobre todo con una visión a futuro. Creo que el país está cambiando, se está transformando, más allá de tender a si es socialista, si es izquierda total o no. Me parece que el país tiende a cambiar. Entonces el partido tiene que ubicarse en ese contexto, en el cambio, en que el siglo XXI no puede regresar al pasado, al contrario, tenemos que ir evolucionando. Y en ese progresismo nosotros consideramos que puede interactuar redes sociales y que vamos a ser un partido protagonista si salvamos bien este 21. Vamos a transitar en las próximas elecciones de tal manera que vamos a alcanzar triunfos, y nuestro fuerte por ahora será salvar el 21 con el registro, con algunas posiciones, pero también pensamos en el 24, donde probablemente participemos con la candidatura a la presidencia de la República. Oye, mucha gente se pregunta, bueno, el partido Redes Progresistas tiene vinculación con el magisterio y una vinculación muy estrecha con la maestra Elba Ester. Explícanos tantito eso, ¿es cierto o no es cierto? Bueno, Juan Manuel, mira, yo creo que la maestra es un ser polémico por naturaleza, tiene una gran capacidad para convocar a mucha gente, enemigos y no enemigos. Solamente el hecho de nombrarla a veces genera polémica. Sí, claro. De alguna manera quiero ser honesto por la relación que yo tengo con ella. La maestra no es miembro activo del partido.
que si bien es cierto su yerno, que es Fernando González, es el dirigente del partido a nivel nacional, cierto. Creo que un consejo, una plática, cualquier cosa que vaya en torno a la política, sí lo da, sí lo comenta, pero no incide en las decisiones del partido. Creo que ya en la edad que tenemos, de todo lo que le hemos conocido, nos da para ir formando criterios. Pero también tengo que reconocer que no solamente en el del partido redes sociales, sino de cualquier partido, las ocasiones que yo he estado en la casa de ella, he visto pasar gobernadores, secretarios, hasta presidentes de la República en momentos, no como tales ya, pero antes o después de haber estado, han pasado por su casa. Quiere decir que su poder de convocatoria y sus opiniones cuentan mucho. Pero respondiendo a la pregunta concreta, no tiene nada de incidente ella, más que su opinión desde fuera y en algunas ocasiones cuando le pedimos un consejo. A ver, sí, perfecto. Qué bueno. Tú que la conoces, de ella se ha hablado a favor y en contra. O sea, es un personaje, como tú dijiste, muy polémico que despierta el interés de la gente. La conocemos, como periodista la conocemos casi desde sus inicios, pero tú, que la conoces más, ¿ha aportado durante su trayectoria como dirigente, ha aportado a la educación algo que valga la pena, o realmente se le critica porque no se le conoce? Yo creo que esto que dices al último es lo más acertado. Se le critica porque no se le conoce. Los que últimamente denostan, creo que menos la conocen que los que tenemos más años en el servicio. La maestra, más allá de cualquier cosa, y lo digo en el mejor de los términos, es un mal necesario para el país, es un mal necesario en la educación, es un mal necesario en el sindicalismo. Es decir, de una o de otra manera le incomodaba al gobierno, le incomodaba al sistema, pero era propositiva. En primer lugar, aglutinaba a los maestros que eran institucionales o democráticos. Para bien o para mal, estábamos regidos por ella. Dos, proponía, acertaba en propuestas. Actualmente el magisterio no tiene propuestas, está desaparecido totalmente el ente, como un ente importante, incluso corporativo, veámoslo desde ese punto de vista. Cuando el gobierno en turno, o el que quería ser gobierno en turno, PRI o PAN, ya en esa alternancia, pactaban, la maestra cumplía, y la maestra cumplía cabalmente, y pocas veces le cumplían. Para cuestiones de educación, al maestro siempre lo puso por encima de todo. Es decir, nosotros llegamos a ganar mejor, un sueldo profesional real, cuando ella era dirigente, porque siempre nos dio el plus de ser un trabajador de la educación profesional. Actualmente nos tratan como empleados de tercera o de cuarta. Entonces, para cuestiones es más, nos ponía a estudiar, nos mandaba a estudiar a muchos de nosotros, incluso al extranjero, para que manejáramos otros criterios. Hoy el magisterio está perdido, no hay proyecto, no hay dirección, no hay una vinculación con la autoridad, y definitivamente yo sí haría una comparación real, que era mejor el momento de ella que lo que estamos viviendo actualmente. También, qué bueno, también tengo la impresión de que en su tiempo aportó, porque fue, como tú dices, fue necesario para muchos presidentes. Así es. Ya después electoralmente creció tanto que bueno, ¿no? También hay que reconocer, sí, claro, que también se le dio mucho poder, y lo hemos comentado con ella. Lo peor es que nosotros mismos la hicimos crecer mucho, que cuando queríamos ya alcanzarla no podíamos. Sí. Entonces creo que también los maestros tenemos la culpa, porque es como cuando le dices, es que es su cumpleaños, hay que regalarle esto, ella lo tiene todo, y sin embargo acrecentábamos más su liderazgo. Sí, claro. Entonces creo que estamos acostumbrados al sometimiento y ser menor. Y la hicieron muy peligrosa para el sistema. Así es.
Por eso fue que el sistema tuvo que actuar. Tuvo que tomar una decisión que para bien o para mal, yo con mucho respeto a ella diría, se aprende. Y creo que ella aprendió la lección, por eso hoy desde su casa tiene algunas líneas en la política, pero ya cuida mucho su salud, no sale tanto, pero reitero, todavía veo que pasa mucha gente por ahí para pedir su opinión. Oye, también por eso era interesante platicar contigo, porque sabes muchas cosas. ¿Ella tuvo que ver algo con la creación de la gente? Bueno, yo creo que para un voto un descosido. Me parece que para equilibrar algunos aspectos, sobre todo en algunas partes de la República, a veces se tienen que generar otro tipo de actores. Y cuando allá en la época de los 70, 79, 80 por allá más o menos, sí, hubo dirigentes que estaban creciendo mucho. Y bueno, viniendo de Chiapas y de Guerrero, creo que habrá que tener mucho cuidado porque tuvimos experiencias amargas de guerrillas y otro tipo de cosas. Entonces, creo que a veces hay que generar el enemigo desde adentro para el equilibrio. Claro. Y hoy hay que entender que Oaxaca sigue siendo leal a ella, porque a mí me toca ver a veces de repente cómo llegan ahí los oaxaqueños, algunos de Guerrero, chapanecos, que reconocen que aun cuando eran disidencias se les daba todo el valor que tenían, pero reitero, es muy difícil mantener un equipo homogéneo, por eso hay que crear una contracorriente. Sí, porque es necesaria. Así es. Oye, la relación de redes progresistas con la Cuarta Transformación. Es con el presidente, exclusivamente con el presidente, en el que nosotros queremos ser propositivos, pero lo que acabo de decir es real, Belmonte, es decir, a nosotros sí nos gusta tener nos gustaría tener una relación institucional de respeto en el Congreso, aquí en Michoacán, si llegase a ganar Morena, pero de equilibrio, es decir, que nosotros pensamos que el avasallamiento, el mayoriteo en las decisiones no son funcionales. Qué bueno. Ni para un lado ni para otro. Creo que tenemos que equilibrar las cosas, porque si nosotros, por seguir la corriente, pensamos que todo lo que propongan desde arriba es lo mejor, me parece que caeríamos en un error del priismo de hace muchos años y que volveríamos a hacer otra vez. Exactamente. Perfecto, muy bien. Tocayo, ¿verdad? Oye, ahora sí, háblame de la estructura de redes progresistas en Michoacán. Si tienes ya candidatos, ¿cuáles son y por qué los eligieron? Bueno, en primer lugar, gracias. Redes sociales progresistas, reitero, nace desde hace un par de años. Esperamos a que nos dieran el registro, esperamos a que fueran los tiempos. Y bueno, sí, hoy tenemos un candidato a la gobernatura que es un empresario. Me han preguntado, ¿por qué un empresario? Bueno, porque creo que los políticos ya han dado lo que tenían que dar. Me parece que tenemos que entrar a una etapa diferente. La imagen, pues. Totalmente. Y creo, por la experiencia y lo que veo en diferentes estados, donde hay empresarios que gobiernan, tienden a que conocen la inversión, a invitar a que las grandes potencias inviertan. Y hay gente como Abraham Sánchez Martínez, es un empresario, una gente que ha tenido la oportunidad de recorrer el mundo, de tener inversiones allá en los países árabes, de tener contactos en Brasil, en diferentes partes de Asia, en China. ¿Qué necesitamos? Pues ahora necesitamos invitarlos a que vengan a trabajar, a que vengan a invertir aquí. Él conoce mucho de los minerales, pero hay tantas cosas que se pueden exportar, importar bajo un orden. Michoacán no tiene empresas, no tiene
no tiene inversionistas, los Tiene pocos que hay. recursos. Tiene recursos naturales, el problema es que no hay cómo hacerlo, más que el aguacate es nuestra potencia más grande, pero es de unos cuantos. Entonces, ya lo tenemos, estamos por arrancar una intercampaña aquí para los militantes, pero también 12 diputaciones federales vamos a participar. Tenemos ya candidatos y candidatas con equidad de género. Tenemos los 24 distritos ya para participar en lo local, también con equidad transversal, donde también van indígenas, donde también va el género lésbico gay. Son incluyentes. Todo totalmente. Y en lo municipal es donde veo un poco más de deficiencia y que la hemos experimentado porque lamentablemente no todo el territorio michoacano es susceptible de nombrar un candidato. Lo digo en el mejor de los ánimos porque lamentablemente todavía hay gente que es dueño de los municipios, para bien o para mal, y sobre todo guerra sucia internamente que no se puede penetrar. Nada menos ayer en Jalisco un precandidato de nuestro partido lo asesinaron, y yo creo que no tiene sentido a veces exponer a la gente. Donde se pueda se va a transitar, donde no se pueda, pues aunque queramos, creo que sería en vano querer subir a alguien, y más cuando va contra los intereses de otras fuerzas que sabemos que existen, que son y que ahí están y van a permanecer por mucho tiempo. Qué bueno. Me da gusto lo del empresario porque rompen una idea que tiene la gente de que la actual administración, la 4T, no quiere a los empresarios y con esto están dando un mentiz pues, a esto. Por supuesto, creo que si nosotros vemos que los políticos nada más eso es lo que persiguen política, pero que a la hora de que quieren invertir, su principal limitación es que no hay recursos para poder solventar muchas cosas que tenemos aquí en Michoacán actualmente. No hay recursos para pagarle a los maestros, para pagar esto, para pagar lo otro. Y necesitamos un inversionista que pueda contar con un aliado, que son inversionistas del extranjero, que les cueste, que nos dejen impuestos. Y que animen a los michoacanos. Totalmente. Ajá. Es decir, nosotros queremos que hoy la principal puerta que tenemos para alcanzar esa economía es el puerto de Lázaro Cárdenas. Pero nada más le servimos de paso, no le servimos para estacionar aquí. No deja nada. Cierto. Es decir, vemos llegar, por ejemplo, vehículos por cientos o por miles al puerto que transitan para diferentes partes de la República o llegan aquí para venderse, pero nosotros no tenemos una armadora que nos pueda ayudar a que pueda tener trabajos permanentes para X número de gente o bien informales. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. No es una comparación, pero sí es como ejemplo Querétaro, Celaya, San Luis Potosí, Aguascalientes, todo el centro del país, León, por ejemplo, tienen una potencia económica grandísima porque no les ha dado miedo invertir. Y ahí invitan a la gente que invierta. Donde quiera hay delincuencia, donde quiera hay inseguridad, pero llega mucha gente y no solamente hay trabajo para ellos, llegan trabajadores del extranjero a quedarse en esa entidad y también generan una serie de divisas que apoyan al comercio formal e informal que hay en el estado. Y sobre todo, digo, por lo de la visión industrial, que Michoacán deje de vender sus cosas sin valor agregado. Totalmente. Es muy necesario una mentalidad, cambiar y no vender, darle a todo valor agregado. Tenemos que vendernos todo, pero fresco. Hay que darle un matiz que nos ayude a cobrar ese potencial que tenemos. Aquí hay tantas cosas que se hacen, se fabrican, se producen, desde frutas, verduras, mano de obra en muchas cosas. El problema es que no hay quien potencialice
en el extranjero este tipo de cosas. Insisto, vemos pasar muchas cosas en el tren, entre comillas, Sí. pero la mera verdad, ni una se queda estacionada aquí. Bueno, amigos, como les dije, iba a ser agradable platicar con Juan Manuel, porque se pueden hablar de muchísimas cosas. Esperamos que no sea la última vez que... No, al contrario. Porque hay temas que desarrollar para que usted, amigo, sea quien tenga la información y pueda tomar la mejor determinación en el momento adecuado. Así que, Juan Manuel, despídete de nuestros amigos que nos están viendo. Juan Manuel, Rafa y a todo su equipo de producción, yo agradezco mucho la oportunidad que me dan. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí, pero la amistad la tenemos de hace mucho tiempo. Así es. Me comprometo a estar las veces que sea necesario, particularmente en estos 2 meses que vamos a estar muy calientitos en el buen sentido de la política, porque creo que la gente necesita informarse, necesita saber para tomar una decisión. Eso es lo que tratamos de hacer, no inducir. Nuestro papel no es inducir, nuestro papel es presentar la información y que ustedes tomen la decisión en el día de las elecciones. Así es, y de verdad agradezco mucho al programa, a Temas de Café, que es pues es historia, Temas de Café. Yo recuerdo desde que por ahí en algún periódico muy famoso se escribía esta nota, le daba seguimiento, luego en otra parte, luego en el internet, pero es agradable leer comentarios. Nunca hay que esperar que todos sean buenos, hay que estar en las duras y en las maduras, pero siempre de que lo tomen en cuenta uno va a ser bueno. Qué bueno, gracias. Amigos, hasta el día de mañana en otra entrevista de Temas de Café en La Noticia con su amigo Juan Manuel Belmonte. Mientras tanto, como siempre les recomiendo, traten de ser lo más felices que se puedan. Gracias y hasta el día de mañana.